Hola seguidores de NeuroTakeaway, bienvenidos al canal. Esta semana vamos a mostrar un patrón de refuerzo peculiar. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Son todas imágenes de cerebro, de resonancia magnética, en secuencia T1, que tienen gadolinio y un patrón de refuerzo lineal y puntiforme. En algunos casos están asociadas a áreas hipointensas periféricas, en otros casos las rodean zonas de refuerzo con el contraste más homogéneo. Algunas de ellas tienen una sola imagen, otras son múltiples. ¿Pero qué significan? Bueno, ¿y qué tienen estos cuadros en común? En general, para los neuroradiólogos y neurólogos, representa un patrón de refuerzo perivascular. Vamos a ver los diagnósticos. En la fila de arriba, de izquierda a derecha, tenemos un cuadro de un síndrome hemofagocítico asociado a activación macrofágica. Luego tenemos una placa tumefactiva desmielinizante. Después hay una encefalopatía por anticuerpos antiproteína ácida gliofibrilar. Y a la derecha un síndrome de Klippers, un síndrome de inflamación pontina crónica mediada por linfocitos y respondedora a esteroides. Abajo y a la izquierda, un linfoma primario del sistema nervioso central y a la derecha un síndrome linfoproliferativo autoinmune. Cuando hablamos de refuerzo perivascular, ¿sabemos bien a qué nos estamos refiriendo? Sabemos que pasa contraste gadolinio al espacio perivascular, pero es a nivel arterial, venoso, capilar. Para entender esto vamos a profundizar un poco en la microanatomía de los vasos sanguíneos cerebrales. Cuando una arteriola que va por el espacio subaracnoideo decide penetrar en el parénquima encefálico, está rodeada por una capa, en realidad dos capas, un embudo de pía madre. Y esta pía madre la acompaña un cierto trayecto hasta que luego se empieza a fenestrar y finalmente desaparece. Entre estas dos capas de la pía madre están los espacios perivasculares arteriales. Si en este lugar, a nivel arteriolar, hacemos un corte transversal, nos vamos a encontrar de adentro hacia afuera con las siguientes capas. El endotelio, por fuera de ello la membrana basal del endotelio, donde ahí están las células llamadas pericitos y también luego las células musculares lisas. Por fuera vamos a tener esta capa de pía madre que también tiene su membrana basal, y luego el espacio perivascular arterial, luego la otra capa de pía madre y la membrana basal de esta capa de pía madre, que ya va a estar en contacto con lo que podemos llamar el parénquima encefálico. Pero a este nivel el parénquima encefálico se llama glia limitans, es decir, es una barrera que está constituida por los pies de los astrocitos, donde también hay una membrana basal. Así que el cuadro es complejo. Vamos a ver qué pasa un poquito más distalmente cuando se pierde estas capas de pía madre y entramos ya a nivel capilar. Acá lo que ocurre es que la membrana basal del endotelio se va a fusionar con la glia limitans, con la membrana basal de la glia limitans, y no hay espacios perivasculares. Vamos un poquito más distal, vamos a las vénulas y en realidad a las vénulas y a las venas. Ahí vuelve a aparecer este espacio perivascular, pero es diferente al que habíamos visto a nivel arteriolar. Acá lo que ocurre es que hay una separación entre las dos membranas basales, la membrana basal del endotelio y la membrana basal de la glia limitans. Dejan un espacio ocupado por líquido donde habitualmente allí residen algunos macrófagos. Precisamente en este espacio, en este último espacio perivascular venoso, donde se juega el comienzo de la batalla inflamatoria cerebral. Básicamente eso es lo que vemos en imágenes. Y para entender el patrón y las distintas figuras que se han mencionado con respecto a este patrón perivascular, tenemos que conocer la anatomía venosa. Si cortamos en forma perpendicular a los vasos venosos, vamos a hablar de un patrón puntiforme, arenoso. Si lo cortamos en forma paralela, seguramente hablaremos de un patrón estriado o lineal. Pero básicamente lo que estamos viendo es gadolinio que pasa a la barrera que está permeable y pasa a este lugar, a este espacio, donde vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar macrófagos y células presentadoras de antígeno.
Allí comienza toda esta historia que va a terminar con la inflamación cerebral. Ver cómo funciona este proceso inflamatorio, o por lo menos lo que conocemos hasta el momento, tenemos que recordar que la microcirculación cerebral es muy importante, ocupa el 30% del volumen del cerebro y si la desplegamos puede llegar a ocupar más o menos 160 kilómetros de longitud o 15 metros cuadrados de superficie. Y estos capilares no funcionan en forma aislada, sino que lo hacen en lo que se llama una unidad neurovascular. Es decir, hay un diálogo inteligente, constante, entre el endotelio y las células adyacentes como los pericitos o los astrocitos y sus pies, como las propias neuronas y también con la microglía. Por otro lado, también existe una relación muy estrecha y permanente con las células de la sangre, las células que fluyen, los linfocitos, T, B y macrófagos. Básicamente, esta unidad puede tener dos estados: un estado basal, impermeable, que preserva el microambiente del cerebro a través de las uniones estrechas del endotelio, a través de la poca adherencia de las células hemáticas al endotelio cerebral y a través de la baja tasa de transporte transendotelial en el cerebro. Pero también puede tener un estado activo, un estado inflamatorio. No se sabe muy bien todavía cuál es el origen de este cambio, pero se postulan distintos mecanismos, algunos de los cuales podemos nombrar, por ejemplo, mecanismos físicos, es decir, la ruptura directamente del endotelio, y esto puede ocurrir en un stroke o puede ocurrir, por ejemplo, después de un traumatismo, y esto alienta el pasaje de anticuerpos o linfocitos hacia el cerebro. También se reconoce un cambio, una modulación de estas uniones estrechas del endotelio que puede cambiar. Hay un montón de proteínas llamadas caderinas, ocludinas, claudinas, que son las que generan la estructura llamada unión estrecha y uniones adherentes. Esto obviamente puede ser regulado hacia abajo y puede favorecer la transferencia paracelular de sustancias. Por otro lado, este endotelio puede también activar proteínas de transporte que normalmente están más bien descendidas. Además, puede haber anticuerpos que van por la sangre y se unan a receptores antígenos del endotelio, activándolo. Otros posibles mecanismos pueden ser, o son, mejor dicho, la producción de especies reactivas de oxígeno y metaloproteinasas de la matriz, que son fundamentales para la degradación de las membranas basales y el pasaje de las células hacia el parénquima encefálico. También se reconoce la presencia de activación de proteínas de adhesión, VCAMs, que permiten la adherencia de las células que van fluyendo por la sangre para que puedan atravesar la barrera. Se sabe también que existen un microambiente dentro del cerebro muy favorable a la presencia de nichos de células B que pueden producir anticuerpos, y esto podría explicar el origen de bandas oligoclonales en muchas de estas enfermedades inflamatorias. Es decir, hay muchas causas, no sabemos todavía bien cuántas de ellas, posiblemente sean muchas combinadas, permitan este pasaje de células inflamatorias y de sustancias inflamatorias como citoquinas y quimoquinas a este espacio perivascular y finalmente al parénquima encefálico. Vamos a recordar que hay una clasificación por todos conocida de vasculitis, la clasificación de Chapel-Hill del año 2012, y ya en esa clasificación se puso el foco en el tipo de vaso que está comprometido. Hay mucha heterogeneidad en esto llamado vasculitis, pero simplemente para recordar que hoy hicimos el foco en las vénulas. Y no tanto en la inflamación de la vénula, de la pared de la vénula, sino a nivel del espacio perivascular venoso. Y bueno, de eso se trata este patrón de refuerzo. Espero que se haya entendido y les haya gustado, y nos vemos la próxima. Chao.